¡Ay, qué poquitos que somos! Hola, buenas tardes. Hola, Debo, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Esperen un segundo, que sigue entrando gente, o quizá. ¿El resto está presente? Hola, hola. Hola. Ahí va, un hola, quería escuchar, gracias, gracias, perfecto. Bueno, antes de darle el paso a Agustina para que dé la clase, yo estuve mandando mensajes a cada uno y cada una de ustedes sobre la situación con la materia, así que lo leen y lo ideal sería que me contesten en caso de que tengan alguna duda o de que quieran saber qué trabajo les falta o lo que sea, me escriban, ¿sí? Porque les escribí yo justamente para que ustedes me escriban, ¿sí? ¿Sí? Sí. Ahí va, gracias. Con un sí yo soy feliz. Bien. Somos poquitos, pero bueno, somos los que estamos, así que todo tuyo. Gracias, Debo. Hola, buenas tardes a todas, a todos, ¿cómo andan? Bueno. ¿Todo bien? Hola, Ignacio, ahí está. Bien, Santiago también contestó ahí, qué bueno. Vamos, buenísimo, somos todos, 4. Ah, bueno, un poquito más, vamos que nos vamos sumando, qué bueno. Bien, gente, ¿recuerdan qué tema habíamos estado viendo la clase pasada? Violencia de género. Eso. Bien, exacto, sí, habíamos abordado, sí, la violencia de género y habíamos leído un texto, ¿sí? Sobre violencia de género, ¿no? Debo, ¿te podré pedir si me habilitas para compartirles? Justo estaba en esto, ¿eh? Genial. Habíamos visto un... Listo. Buenísimo. Habíamos leído un texto, espérenme que ya se los comparto porque esto siempre demora un poquito. Sí, a ver si lo pueden ver. Ahora cuando se los muestre. A ver. ¿Esto pueden ver en la pantalla que hay un cuadro? Sí. Sí. Sí, bárbaro. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos leído un texto sobre la violencia basada en el género, ¿no? Y que habíamos visto que los textos, en particular, ¿sí? Que corresponden al género descriptivo, ¿sí? Podemos organizarlo en una estructura. ¿Lo ven todos esta estructura? Sí. ¿Cuáles son los pasos o las etapas de este texto que podemos definir como un texto del género descriptivo? Ahí las tenemos. Por lo que yo iba a leer dice presentación, descripción y Bien. no se lee más. Muy bien, no, está muy bien, es ahí, llegamos hasta ahí. Entonces, la presentación y la descripción, y en la presentación encontramos que puede haber definiciones y puede haber ejemplificaciones, ¿no? Y también vemos que en la descripción describimos las características, ¿no? De los conceptos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Lo pueden ver todos? ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Bien, bárbaro. Qué genio, gracias. Entonces, bien, les voy a dejar de compartir esto. Sí, hoy la idea es que nosotros podamos escribir nuestro propio texto, nuestro propio género descriptivo. Sí, nuestro propio texto del género descriptivo. A ver. Sí, o por lo menos acercarnos a eso. ¿Ven una presentación ahí? Sí. ¿Sí? Sí. Genial, buenísimo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En esta clase gracias Gabriel por escribir. En esta clase vamos a escribir de manera conjunta, o sea, ustedes conmigo, ¿sí? Un texto propio del género descriptivo. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es el campo, ¿sí?
y el propósito de nuestro informe descriptivo? Bueno, el campo acá va a ser, es decir, el tema que vamos a tratar, el área de estudio que vamos a tratar, es la violencia de género en las parejas adolescentes. ¿Está? ¿Lo pueden ver a eso? Sí. Sí. Sí, sí. Bárbaro. Y entonces, después, ¿cuál es el propósito? Es decir, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es la meta que vamos a buscar alcanzar con este informe descriptivo? A ver, pensémoslo todos, ¿sí? Presentar un hecho y explicar las causas que le dan origen a un hecho, ¿no? Presentar un personaje histórico y relatar los hechos de su vida, o presentar un concepto y describir sus características y atributos. ¿Cómo, profe? Tenemos que elegir, tenemos 3 opciones. ¿Cuál te parece que es la meta, la finalidad, ¿sí? El propósito que va a tener nuestro informe descriptivo? ¿Presentar un personaje El histórico, último. presentar un concepto y describirlo, o presentar un hecho y explicar sus causas? Sí, profe, el último. El último, ¿no? Claro, presentar un concepto y describirlo. Muy bien. Me encanta que participen. Entonces, bueno, sigamos. Entonces, muy bien, como ustedes dijeron, vamos a presentar y describir la violencia de género en las parejas adolescentes. Y bueno, ¿cómo empezamos a escribir? ¿Qué escribimos, no? ¿Y en qué orden? Entonces, primero vamos a armar la estructura esquemática del informe descriptivo para guiarnos, ¿sí? La estructura esquemática es lo que vimos recién, ¿no? ¿Cuáles son las 2 etapas claves del informe descriptivo? Ahí aparecen. Presentación y descripción. Sí, las que vimos recién, ¿no? Sí. Entonces, Sí, sí. ahora decidimos qué información vamos a poner en cada una de esas etapas, ¿sí? ¿Qué información sobre violencia de género debería colocarse en cada etapa del informe? Entonces, pensemos acá, juntas y juntos, ¿no? Acá hay preguntas que en el lado, ¿sí? De acá que ven todas las preguntitas, de la 1 a la 4, preguntas que cada etapa podrías responder, ¿sí? Entonces, tenemos que asignar esas preguntas a las etapas. Por ejemplo, ¿en dónde se puede responder esto? ¿Qué es la violencia de género en parejas? ¿En la presentación o en la descripción? Presentación. Acá en la presentación, claro, porque en la presentación, ¿sí? Lo que vamos a hacer es definir, ¿sí? ¿Qué es la violencia de género en parejas? ¿No? Entonces, muy bien, la 1 iría ahí. Después, ¿cuáles son las características de la violencia de género en parejas adolescentes? ¿No? ¿Eso dónde se va a responder? ¿En la presentación o en la descripción? La presentación. ¿Sí? Vos decís, recordemos que en la descripción describimos las características, ¿sí? Sí. De un concepto, de un objeto. Entonces, si en la descripción describimos, damos características, ¿sí? La pregunta 2, ¿dónde se va a responder? En descripción. En la descripción, exacto. Ahora, ¿cuál es? Si vamos con la última pregunta me parece más fácil. ¿Qué es la violencia de género en parejas adolescentes? Esto es una pregunta, es una definición. ¿En dónde va a ir? ¿En presentación o descripción? Presentación. En la presentación, muy bien, ¿sí? Porque nosotros estamos ofreciendo descripciones. Entonces, vamos a anotar acá nuestras preguntas. Entonces, en la presentación vamos a responder qué es la violencia de género en parejas, ¿sí? Y vamos a responder también la pregunta 4, ¿qué es la violencia de género en parejas adolescentes? Y en la descripción vamos a ofrecer características. Y después lo que voy a hacer es contar cuáles son las propiedades de cada característica. ¿Sí? Entonces, de esta manera yo ya tengo organizado el contenido que va a haber en
cada una de mis etapas. ¿Sí? Vamos primero con la etapa de la presentación. En la presentación, ¿sí?, se presenta el campo de estudio. Y nosotros, lo más importante de todo, definimos conceptos. ¿Está? Entonces, ¿qué conceptos vamos a definir? Bueno, los de las preguntas. ¿Qué es la violencia de género? ¿Sí? ¿Y qué es la violencia de género en las parejas adolescentes? Esto es lo que nosotros vamos a presentar, ¿sí? A cualquiera que vaya a leer nuestro texto va a tener que decir, acá me están contando qué es la violencia de género en parejas, y me están contando además cómo es en las parejas adolescentes, ¿sí? Entonces, vamos a ir de lo más general a lo más específico, ¿sí? De la violencia de género en parejas hacia las parejas adolescentes. Vamos con el concepto más general. Ahí aparecen varias definiciones, vamos a leerlas de manera conjunta. A continuación se presenta una posible definición de violencia de género en la pareja, ¿no? Hay muchas. Entonces, lo que yo les voy a pedir es, vamos a hacer lo siguiente, vamos a leer. Nos dicen que la violencia de género en la pareja, ¿no? Podría ser uso de la fuerza, perdón, ahí falta un D, de la fuerza, el control, la dominación de un miembro de una relación afectiva, ¿sí? Hacia otro, hacia otra. ¿Sí? Sí, de vos. Está por entrar la prese a tomar lista. No hay problema. No hay problema. Hola Jay, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Debo, hola Aus, hola Hola. chicos. Hola. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, a ver, esperen que agrando un poquito acá para poder verlos. Un costadito, más arriba, ahí está. Bueno, los voy mencionando, ustedes sacan un cachito activan un cachito el micrófono y me dicen presentes, ¿sí? Así sé que están ahí. A Nachito ya lo estoy viendo, no hace falta. Después tengo a Erika Narváez. Acá. Muy bien. Verón Delfina. Tengo que abrir el chat también. A ver. Hijo de Verón, presente. bien. Tengo Urquiza. Vera. Urquiza, Achucarro. Cabral. Bien. Amaite está ahí. Urra, Verón. Ro Gómez. Está. Acá estoy. Muy bien. A ver, esperen que cambio la página. Barrovera Cabral. Vic, ¿estás? Sí. Muy bien. ¿Y nadie más? ¿Cuántos somos? ¿Están ustedes dos y yo? ¿10 solamente? 1, 2, Sí, re 3, poquito 4, soy. 9, 10. Está bien. Bueno, los anoté a todos. Ya un segundito más solamente y te dejo, Debo. Les quería decir a los chicos y a las chicas que hoy salió un mail. Estoy como muy brillante. Hoy salió un mail, les enviamos un mail a las familias, también salió por plataforma, es una nota con información en relación a esto que se está hablando del retorno a las clases, ¿sí? Como los medios ya están empezando a difundir un montón de información, creímos que sacar, digamos, una carta oficial para aclarar esas cosas era importante. Entonces, lo que tienen que saber, el resumen que les voy a hacer, es que de primero a quinto todavía no se vuelve al colegio, en el caso de que llegue alguna información más clara, se las estaremos difundiendo. En primer momento es sexto año, los que estarían volviendo al cole, es voluntario, los chicos están anotándose los que quieren asistir, con un protocolo, reuniones con las familias, declaración jurada, y un montón de cosas. Pero ustedes todavía no, ¿sí? Para lo que es primero a quinto, no hay una fecha por el momento de retorno a las clases. Así que todo sigue como hasta ahora. Cualquier cosa nueva que baje, yo se las voy a informar, ¿sí? Se los voy a recordar por Zoom y también se los voy a mandar por todos los canales que tenemos de comunicación. ¿Alguien quiere preguntar algo? Si no, ya me retiro. Las dejo a las chicas. No, nada. Okay.
Bueno, listo, Debo, listo, Agus, muchas gracias. Chao. Chau, nos vemos. Nos vemos. Oye, esperen que a ver cómo salgo de acá. Ahí está. Chao. Listo. Bien, entonces, acá estábamos viendo justamente lo que sería, ¿no?, el término violencia de género en la pareja, y acá distintas valoraciones, podríamos decir, o definiciones sobre este término, ¿no? Habíamos dicho que era el uso de la fuerza, del control o de la dominación de un miembro de la relación afectiva hacia otro, ¿sí? Podemos leer también que nos dice toda acción u omisión, ¿sí?, que produce un daño del tipo sexual, físico o psicológico de un miembro de la pareja hacia otro, ¿sí?, con el objeto de controlar. Es un fenómeno social determinado por procesos sociales y culturales dentro de un contexto histórico, ¿sí? También podemos leer que nos dice que es una problemática nacida en la desigualdad de las relaciones de poder, y podemos ver también que nos dicen que es una forma destructiva de resolución de conflictos. Bueno, estas son algunas de las valoraciones que podemos asignar a la violencia de género en la pareja. Entonces, identifiquemos en esta, nosotros vamos a armar una definición, ¿no? ¿Cuál es el término que vamos a definir? A ver, ¿alguna? Justamente, ¿cuál es? Ahí veo que el chat ¿Cómo dijiste? había, me preguntan justamente, ¿cuál es el término que vamos a definir? ¿Sí? Nosotros es como que vamos al diccionario y vamos a encontrar qué palabra, qué término, qué concepto vamos nosotros a definir ahora. Fíjense en el cuadro. ¿Cuál les parece que es el concepto que se va a definir? Ni idea. ¿No? Pensemos lo siguiente, ¿sí? ¿Cuál es el concepto? A ver, cuando ustedes, acá estamos ofreciendo muchas definiciones, ¿no? ¿De qué son las definiciones? ¿Cuál es el concepto que estamos intentando definir? La violencia en la pareja. Muy bien, sí, justamente, la violencia de género en la pareja, ¿sí? ¿Y cuáles son los valores o las posibles definiciones de este término? Si nosotros fuéramos, por ejemplo, al diccionario, ¿cuál de estas definiciones podríamos encontrar? ¿Alguna, una, todas? Bueno, en este caso nosotros podríamos encontrar, sí, podríamos encontrar, dependiendo el diccionario o la fuente de búsqueda en que buscásemos, sí podemos encontrar cualquiera de todas estas definiciones. ¿Estamos? Entonces, este es el término a definir, y acá tenemos los valores que nos toca definir, ¿sí? Entonces, imagínense, si yo quiero ahora hacer lo siguiente. Perdón. Quiero unir este término con con este concepto, ¿no? ¿Cómo lo uno? ¿Qué digo? Violencia de género en la pareja. Uso de la fuerza, el control y la dominación de un miembro sobre otro. ¿Qué uso para unir este término con este valor? ¿Sí? ¿Qué palabra, qué verbo podría usar? Yo puedo decir, por ejemplo, violencia de género en la pareja es el uso de la fuerza. Puedo decir, la violencia de género en la pareja tiene un uso de fuerza. La violencia de género La violencia de género es. que es, muy bien, sí, justamente, muy bien, Santiago. ¿Por qué decimos es? ¿Sí? Porque nosotros usamos, ¿sí?, los verbos es y son para ofrecer definiciones. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, Sí.
nosotros generalmente, fíjense cuando siempre hablamos que decimos, nos preguntan, bueno, ¿qué es una célula? Una célula es la unidad mínima de vida. Bueno, ¿no? ¿Qué es una sociedad? Una sociedad es un conjunto de personas que comparten determinada historia, cultura, características. ¿Estamos? Por ejemplo, a ver, ofrézcanme una posible definición de un término. Si yo les digo la definición de perro, ¿cómo me lo definen? ¿Cómo definimos a la palabra perro o gato? ¿Alguno? Es bastante pago, pero no importa. Un perro es un animal. Muy bien, justamente, sí, bien, ahí tenemos. Y nosotros dimos una primera definición, que es un animal, y podemos después describirlo. Es un animal que pertenece a, justamente, es un canino, tiene 4 patas, tiene una cola, ¿no? Es un mamífero, podemos dar millones de características. Entonces, ahí estamos dando una definición. Lo mismo acá. Acá vamos a ofrecer una definición de violencia de género. Bien, Erika nos dice acá, si en vez de es, podemos cambiarlo por puede ser. ¿Es lo mismo? Está muy buena tu pregunta. Bueno, acá particularmente cuando nosotros vamos a hacer un informe, ¿sí? Podemos ofrecer una definición y después decir, ¿sí? Que no es la única definición, podemos agregar otros conceptos, ¿sí? Como cuando leímos nuestro informe, que nos decía que la violencia de género, acá nos dicen que es justamente la dominación de un miembro hacia otro. Y después nos agregaban, pero históricamente se llama violencia de género, ¿no? Justamente a la violencia ejercida sobre la mujer. Entonces nos agregan más información, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a seguir. Podríamos decir, violencia de género en la pareja es y cualquiera de estos conceptos. Entonces, vamos, sigamos. Vamos a, espérenme un minuto que les dejo de compartir. Seleccionemos la información que vamos a usar en nuestra definición sobre violencia de género, ¿sí? En particular acá lo que vamos a hacer, imagínense, bueno, a ver, ¿qué podríamos decir? Bueno, podemos decir que la violencia de género en la pareja, ¿no? Es el uso de la fuerza, ¿no? El control, la dominación de un miembro de una relación afectiva hacia otro. ¿Qué más podríamos agregar? ¿Qué más agregaríamos? ¿Sí? Podríamos agregar toda acción u omisión que produce un daño de tipo sexual o físico o psicológico en un miembro de la pareja contra otro. ¿Les parece que sí, que no? ¿Eso lo podemos agregar? Sí. Sí. Bien, podríamos, justamente, bárbaro, ¿sí? Podríamos decir, produce un daño de tipo sexual, físico, psicológico, ¿sí? Entonces, bárbaro, vamos a resaltarlo ahí. Y después nosotros podemos ir eligiendo lo que queramos agregar en nuestra definición. ¿Estamos? Entonces, no nos olvidemos, cuando armamos nuestra definición, ¿sí? Que la violencia de género, ¿sí? Como lo vimos en la deconstrucción, la clase pasada, históricamente es la violencia contra la mujer. ¿Estamos? Porque históricamente el género masculino ejerce dominación sobre el femenino, ¿no? Entonces, vamos a armar una pequeña definición con lo que nosotros seleccionamos acá. Dijimos, espérenme que lo selecciono. ¿Cómo empezaríamos esta definición? A ver, ¿alguna que me ayude?
¿Cuál es el término que vamos a definir? La violencia de género. Bien, entonces podemos hacer la violencia de género. ¿Solo la violencia de género? Bien. La violencia de género en las parejas, recuerden que estábamos hablando en parejas particularmente, ¿sí? ¿Y cómo seguimos una definición? Como recién nos ayudaba Gabriela ahí dándonos el ejemplo del perro. ¿Cómo sigue una definición? A ver, ahí escribieron. Violencia de género es, exacto, muy bien. Y acá ponemos esto, es, la violencia de género en las parejas es uso de la fuerza, el control y la dominación, o nos falta agregar alguna palabrita más ahí. Ahí está, muy bien Gabriel, sí, justamente, es el uso de la fuerza, el control, la dominación de un miembro de una relación afectiva hacia otro. Bien, acá podemos agregar algo más incluso, ¿no? ¿Sí? Generalmente, ¿quién es el miembro de la pareja que domina a otro? El Lo hombre. vimos acá. El hombre. Entonces, ¿cómo lo podemos agregar eso en nuestra definición? ¿Cómo podríamos poner? Fíjense, a ver, vamos a leer acá, nos dice. Históricamente el género masculino ejerce dominación sobre el femenino, ¿no? A ver, ¿qué nos ponen acá en el chat? Ah, mira, Santiago nos dice que en vez de poner un miembro, pongamos el hombre, ¿no? Entonces podemos decir, acá en vez de poner miembro, ponemos, es la dominación de, acá lo que nos propone, vamos a poner acá, esta es una propuesta, vamos a poner otra, ¿no? Que es justamente acá. Es la dominación de un hombre, nos dice Santiago, ¿no? La dominación de un hombre, de una relación afectiva hacia otro o hacia otra. A ver, espera, ahí el chat no me deja abrir. Si no los leería, sé que alguien escribió, pero... Bueno, hacia una mujer, ¿sí? No quiere decir... No, que escribió Gabriel que puso hacia una mujer, eso. Ahí está, hacia una mujer. Muy bien, entonces nos queda nuestra definición. La violencia de género en las parejas es el uso de la fuerza, el control, la dominación de un hombre en una relación afectiva hacia una mujer. Muy bien, hicimos nuestra primera definición. Quedó muy, muy bella. ¿Sí? Muy bien. Les agradezco muchísimo porque la verdad es que quedó muy bien, ¿sí? Y no fue tan difícil. Hay que pensarla, eso siempre cuesta un poquito más porque tenemos que ver cuál es el término y qué es lo que queremos contar, ¿no? Muy bien, entonces, ¿sí? Ustedes después podríamos agregar, ¿qué más? Algo más, porque nosotros estamos hablando de la violencia en los vínculos afectivos durante la adolescencia, ¿no? Entonces, ¿cuál de estos términos usarían para definir la violencia de género en la adolescencia, en las parejas adolescentes? Leámoslo. Diríamos que la violencia de género en parejas adolescentes es, ¿sí?, una problemática que afecta a la salud de los o las adolescentes, una forma destructiva de resolución de conflictos, de solucionar los conflictos, o una problemática social basada en la división de género, que se expresa en esta etapa particular de la vida. ¿Cuál les parece a ustedes que sería la mejor definición? La del medio. ¿Por qué? ¿Por qué podríamos decir que la del medio sería la definición más apropiada? ¿No? Esta.
¿Alguno? ¿Alguna? Bueno, sería justamente la más apropiada porque nos están diciendo, sí, que el problema ¿desde dónde viene? El problema viene desde que estamos de la división de géneros, ¿no? Y también de que la violencia de género en las parejas adolescentes se da justamente en esa etapa de la vida, cuando uno es adolescente. ¿Estamos? Entonces, esto también lo podemos agregar a nuestra definición. Bien, ahora que ya tenemos justamente la etapa de la presentación, lo que podríamos hacer es dedicarnos a la otra etapa. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la otra etapa? ¿Alguna? ¿Alguna? Descripción, muy bien, sí, justamente. No es, ahí está, muy bien, sí, es la descripción. Entonces, y en la descripción lo que hacemos es mencionar las características, atributos y o propiedades del concepto a describir, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de la violencia de género en las parejas adolescentes? Bueno, ¿sí? Miren este cuadro. Acá tenemos algunas de las características. ¿Sí? ¿Alguien puede leerlas? ¿Cuáles son las características? Vamos, vamos, anímense, alguna. Que los... Bueno, son estas 4, ¿sí? Que por un lado, a ver, ¿alguien escribió? Ah, bueno, Gabriel, igual, buenísimo. Muchas gracias por tu participación y por estar atento. ¿Sí? Bárbaro. Son la presencia, ¿sí?, de jerarquía en los miembros de la relación. Jerarquía quiere decir que hay uno que pareciera estar por encima del otro. ¿Sí? Otra característica es que los miembros de la pareja pertenecen a una franja etaria, es decir, que pertenecen a la edad adolescente, ¿sí? Otra característica es que se generan ideas erróneas, percepciones erróneas. Yo confundo, por ejemplo, control con cariño, ¿sí? Esas cosas suelen caracterizar a los noviazgos, ¿sí?, con violencia de género justamente en la adolescencia. Y también el uso del control, ¿no? Manipular a mi pareja. Fijarme qué es lo que hace, qué es lo que no hace a través de las redes sociales, controlar qué usa, qué viste, ¿no? Entonces, ahora lo que justamente vamos a hacer es, porque nos queda poquito tiempo, ¿sí?, es lo siguiente. Espérenme. Nosotros tenemos que, para poder, ¿sí?, empezar un texto, tenemos que poder describir qué es lo que vamos a hablar. Entonces, si yo quiero comentarle a la gente, mira, ahora yo te voy a contar cuáles son las características de la violencia de género en los noviazgos, tengo que anticiparle esa información. Tengo que decirle de lo que le voy a hablar. ¿Sí? Entonces, les pido que realicemos una frase introductoria que anticipe lo que el lector va a encontrar en el texto. ¿Sí? ¿Cómo podría ser esa frase introductoria? ¿Cómo podemos presentar a estas 4 características? Bueno, les dejo acá algunas ideas, si podríamos decir. A ver, ahí justo escribieron. No tienen idea. Bueno, miren, podemos decir, ¿sí? Podemos decir, las características, ¿sí?, de la violencia de género en los noviazgos
¿no? Son, ¿no? Y ahí podemos enumerar cuáles son las características, ¿sí? Podríamos también decir, ¿qué otra manera? Fíjense lo que aparecen abajo, las otras opciones. ¿Qué más podríamos, cómo podríamos empezar esta descripción? En base a lo que dice acá. ¿Alguno? ¿De qué otra ¿Cómo, manera? profe? ¿De qué otra manera podríamos empezar esta introducción, ¿no? Esta descripción, perdón. Las características de la violencia de género en los noviazgos son, y nombramos estas 4. Los atributos de la violencia de género en noviazgos son... Bien. Los atributos de la violencia de género en los noviazgos, ¿sí? Y también, y si yo les dijera, por ejemplo, si empezamos la violencia de género en los noviazgos, ¿cómo podríamos seguir para nombrar? ¿Cómo podemos seguir para, por ejemplo, presentar estas características, ¿no? ¿Cómo podríamos seguir? Se complica, ¿no? Un poquito ahí. ¿Tiene como características o algo así? Qué bien, Santiago, sí, tiene, sí, podríamos decir, incluso podemos decir el número, ¿no? Tiene 4 características, ¿no? Lo pongo ahí el número porque no me da el espacio. Tiene 4 características, ¿sí? O 4 de las características más importantes son... Hay muchísimas maneras de empezar. Bueno, después ya les toca a ustedes. Bien, niños, nos queda nada de tiempo. Entonces, para que no se nos vaya más. Esto que nosotros estuvimos haciendo, sí, lo voy a subir a YouTube para que puedan terminar de verlo y ver cómo terminar de hacer la construcción. Y yo les voy a mandar una tareita que si me la pueden entregar esta semana, les agradecería muchísimo. ¿Sí? ¿Podrá ser? Ok. Sí, Bueno, entonces, no nos queda más tiempo, los saludo. Muchísimas gracias por estar. Chicos, bueno, entonces yo mañana les comparto todo por plataforma, así se quedan tranquilos y tranquilas. Entonces, Ok. ya se cierra esto. Recuerden que tienen una tarea para mañana. Vayan a descansar, nos vemos la semana que viene. Gracias por la participación. Nos vemos. Adiós. Nos vemos. Chao, Adiós. profe. Chao. Igualmente.